Bien, la siguiente charla estará a cargo de Laurent Sabin. Nos hablará de seguimiento de la polarización y campos magnéticos en estrellas post-AGB y protonebulosas planetarias. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, allá en Ensenada. Hola, buenos días a todos. Entonces, soy Laurent Sabin, soy investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en su sede de Ensenada, y les voy a hablar de estrellas evolucionadas. Entonces, voy a hablar de estrellas evolucionadas, en particular estrellas que son básicamente el futuro de nuestro Sol, y cómo la polarización nos puede ayudar, en particular, en estudiar los campos magnéticos en esas estrellas. Funciona. A ver. No. A ver. Ok, ahora sí. Ok. Entonces, eso es un resumen de lo que vamos a ver. Vamos a hablar de los objetivos principales, es decir, qué queremos hacer en este estudio de esos objetos. Les voy a presentar básicamente, muy rápidamente, todo lo que es nuevo de los últimos años en términos de teoría y de observaciones, y les voy a hablar de proyectos. Hoy no les voy a mostrar muchos resultados, van a entender por qué. Entonces, de los proyectos que tenemos, que sea en espectropolarimetría o en polarimetría en submilimétrico. Y después a terminar con mis conclusiones. Entonces, la mayor parte de las estrellas, que son como nuestro Sol, básicamente entre 1 y 8 masas solares, pues van a terminar su vida como, como estos objetos. Es decir, que vamos a ver que tienen un envolvente que no es simétrico. Nuestro Sol, cuando lo conocemos, tiene un envolvente esférico. No es, cuando se va a convertir en una gigante roja, va también a tener un envolvente esférico, pero cuando va a evolucionar en nebulosas planetarias, que es el siguiente paso, pues vamos a tener todos esos diferentes tipos de morfologías que son muy lejanos de ser esférica. Entonces tenemos objetos bipolares, multipolares, con simetría puntual, y a veces cosas como pueden ver en el cuadrito de arriba en la derecha, cosas que son muy complejas. Entonces, ¿cómo pasamos de algo esférico a algo así? Pues eso fue una pregunta durante varios años en el campo, y llegamos a un consenso para explicar esto. Básicamente, este cambio morfológico se debe a la acción de un sistema binario, es decir, que todos esos objetos contienen una compañera, los objetos principales tienen una compañera que va a producir, la acción de esta compañera va a producir un lanzamiento, y este lanzamiento, ese mecanismo de lanzamiento de material, pues es el que va a producir estos tipos de lo que llaman los jets o los outflows, esos chorros bipolares. Sin embargo, pues, ¿cuál puede ser el papel del campo magnético en este proceso de moldeado, digamos, de las nebulosas? Entonces, ¿qué hubo de nuevo en términos de teoría en el campo? Entonces, les voy a hablar de las cosas más recientes del 2020-2022. Básicamente, y sobre todo de un autor, de García Segura, bueno, porque él también es investigador en el Instituto de Astronomía en Ensenada, pues lo que dice, entonces él solamente hace modelos magneto-hidrodinámicos. Entonces, de todos sus modelos, lo que saco es que lo que estudió fueron esos lanzamientos magnéticos. Y lo resumen de esto es lo siguiente: se necesita un campo magnético para lanzar esos chorros de material bipolares. Sin esos campos magnéticos no lo tendríamos. Entonces hicieron varios tipos de modelos sobre diferentes tipos de lanzamiento que pueden ser con diferentes morfologías que les voy a mostrar enseguida.
Y esto es la parte fundamental. En la etapa protoplanetaria, es decir, la parte más joven, si no tenemos un campo magnético, pues no vamos a tener este lanzamiento. Entonces, para nosotros es súper interesante, porque antes, como en muchas otras ramas, pues no se consideraban los campos magnéticos. La respuesta generalmente es que es muy complicado, no les observamos, entonces los pasamos por alto y solamente tomamos otros procesos radiactivos, etcétera. Pero ahí sí, el campo magnético es importante. Entonces, en este caso, de lo que vamos a hablar son lanzamientos magnéticos. Entonces, los campos magnéticos son necesarios para lanzar los jets en los protoplanetarias y este proceso justamente involucra que en nuestro objeto tengamos una binaria, que tengamos un disco y un disco de acreción, que son los elementos que vamos a necesitar, es la receta para tener estos tipos de objetos. Entonces, y una cosa interesante es que en la fase de nebulosas planetarias, pues el campo magnético ya no es tan, ya no va a ser tan fuerte, ya va a estar un poquito más diluido, pero igual no sabemos qué tanto. Entonces, aquí les muestro unos de los modelos de García Segura con unas observaciones. Entonces, aquí en la izquierda tenemos la protoplanetaria W43A. Entonces, podemos ver este objeto encaja muy bien con una morfología muy alargada y los modelos al lado es OH 231.8 más 4.2, que es una, bueno, no sabemos exactamente si es una post-AGB o una simbiótica, pero en fin, igual se hizo el mismo modelo magnetohidrodinámico para reproducir justamente esas morfologías. Los dos toman en cuenta campos magnéticos. ¿Ok? Ok. Está bien, la teoría nos dice un montón de cosas. Deberíamos ver esto y el otro. Pero observacionalmente, ¿lo vemos? Pues ahí también les voy a mostrar unos trabajos de los más recientes, es decir, fue de 2019 hasta ahora. Entonces, nuestro grupo, también con el estudiante Omar Serrano Bernal, pues estudiamos el campo magnético en una post-AGB que se llama Frostileo y detectamos un campo muy marginal. Es decir, que pues no sabemos exactamente la resolución que teníamos, no nos permitía realmente asegurar que teníamos un campo magnético. Y este campo magnético, a ver, y este campo, el vector eléctrico era en esta dirección, ahí estamos hablando de emisión de polvo, de lo que les habló Abraham. Entonces el campo eléctrico es en esta dirección y el campo magnético es en esta dirección. Y esta dirección coincide con la dirección del del disco toroidal, del ecuador, básicamente, de nuestro objeto. También se detectó esos outflows que llaman jets o bullets, básicamente, en una AGB que se llama VHIA. Ahí no estudiaron exactamente el campo magnético. Lo único que dicen es que por aproximación esos bullets, básicamente, fueron lanzados, es el resultado del lanzamiento de un campo magnético que estiman a 130 miligauss. Entonces, no es una detección de campo, sino una estimación una hipótesis sobre lo que de esos bullets que se encuentran en esta estrella post-AGB. Después aquí tenemos una que publicamos donde podemos mapear el campo magnético a diferentes longitudes de onda. Eso es con Karma en el milimétrico, con el ESEMA en el submilimétrico, ALMA también en el submilimétrico. La diferencia aquí es el AS, es decir, la resolución. Y ven
cómo vamos a mejor resolución, vamos más y más, mapeando más y más profundo dentro del objeto. Y aquí estos vectores lo que les muestran es la dirección del campo magnético. Y entonces lo que podemos ver es que hay una cierta coherencia del campo magnético a diferentes escalas. Es decir, que tenemos este campo magnético en forma de X que lo podemos seguir desde los más fuera del envolvente hacia más adentro. Otro estudio es utilizando otro fenómeno que les mostró Abraham sobre la detección de campo magnético utilizando el método de Goldreich y Laffice. Básicamente vamos a ver la polarización de moléculas. Y la polarización de moléculas también nos pueden decir básicamente cómo está el campo magnético dentro de un objeto. Entonces, este grupo de Wang et al. En 2020 lo hicieron por dos estrellas AGBs a 1.3 milímetros. Perdón. Y el único problema que tenemos con las moléculas, entonces aquí tienen esos diferentes vectores de polarización por diferentes las líneas de monóxido de carbono y los materiales de SiO. El único problema es que para una molécula no es tan inmediato saber cuál es la dirección del campo magnético, porque para una molécula ustedes tienen que hacer un análisis en función de la profundidad óptica, de la temperatura, la densidad. Entonces es un análisis de transferencia de radiación. Involucra un poquito más de trabajo para hacer estas cosas. Pero bueno, ellos lo hicieron y pues podrían ver básicamente cómo está el campo magnético, cómo se alinea el campo magnético en esos diferentes objetos. Después hubo un análisis del grupo de Zhang en 2020 en esta post-AGB que se llama 89R, y ahí utilizaron un proceso que no conocía hasta leer el artículo. Básicamente es la polarización de líneas de hierro en absorción, de las líneas de absorción, utilizando el estado base, básicamente. Entonces pudieron medir un campo magnético del inferior de unos 100 miligauss en este objeto. También hubo varios otros estudios a largo plazo, los de Konstantinova Antova, por ejemplo, que ellos están estudiando el campo magnético, pero en la estrella central, están midiendo el campo magnético en las estrellas centrales de esas AGBs, utilizando espectropolarimetría. También hubo un último en 2022 de Anderson. Ahí regresamos al uso de los granos de polvo, de la polarización utilizando los granos de polvo para un objeto que se llama IRC 216. Es una estrella de carbono y básicamente lo que vieron es un patrón centrosimétrico, es decir, que no hay una dirección privilegiada del campo. Entonces, en este caso, no podemos decir que hay un campo magnético en este objeto que está operando. Bueno, al menos con este método. Ok, entonces, ya vieron que hay no muchísimo, pero hay cosas que se hacen en diferentes métodos. Básicamente todos los métodos que explicó Abraham. Espectropolarimetría, usando estudios en milimétrico, en submilimétrico, hasta en el óptico también. Entonces, ¿cuáles son nuestros proyectos como grupo? Entonces, uno es, les voy a hablar primero de la espectropolarimetría. Lo que queremos hacer es medir el campo magnético, la intensidad del campo magnético en la superficie, en la fotosfera de estrellas de tipo post-AGB y de protoplanetarias. También queremos vincular este campo, o esa intensidad, a cualquier proceso físico que podría justamente producir esos asimetrías, esos jets. Básicamente queremos vincular esta intensidad
con el lanzamiento magnético. Y pues últimamente pues queremos que esto encaje con los modelos, porque los modelos pues nos van a guiar. Entonces, un objeto de estudio en lo cual estamos trabajando es una estrella que se llama Umunocerotis. Entonces, es una estrella post-AGB variable de tipo Ervetori. Les voy a mostrar después sus características. Tiene un periodo de 92 días porque está pulsando. Sabemos que es una binaria, tiene un disco circumbinario, entonces ya tenemos todos los ingredientes que de los cuales nos estaba hablando Guillermo García Segura. Tener una binaria, tener este disco circumbinario. Hemos detectado que hay una emisión de rayos X en este objeto. Ya se detectó campos magnéticos. Entonces sabemos, es una de las muy pocas donde hay un campo magnético en la fotosfera del orden de unos 10 Gauss, y muy recientemente también se detectó un jet. Entonces, eso quiere decir que este objeto tiene casi todo para poder normalmente para ilustrar estos cambios de morfología en las estrellas evolucionadas. Y aquí pues unas tablas rapiditas sobre sus características. No me voy a presentar mucho. Ok, esto es Umunocerotis, como lo vemos. Entonces tiene un sistema binario que está dentro de esto, un disco circumbinario bastante grande donde tenemos debris. Esto es un esquema donde se muestra más o menos cómo pensamos que es decir, que la estrella central aquí, su compañera de la cual es con material acretando, y tenemos este JETS. Y este JETS pues se detectó esto aquí utilizando espectroscopía de alta resolución. Ok. Ahí viene. A ver. Espero que funcione. Ay, no. A ver. A ver. Entonces aquí, pues les muestro rápidamente. Eso es, no se ve. Sí. Bueno. ¿Dónde está? No, Edgar. A ver. Sí. Es que no sé cómo se dice. ¿Sí? Sí. Las más son manipuladas cargadas, entonces el vector responde que, bueno, los dos vectores de perpendiculares, ¿eso lo toma en cuenta los modelos? Muchos de los modelos no te trazan el campo, solamente viene la intensidad de los campos, no la dirección. Bueno, si no pasa, no pasa nada. Es que no podemos ver la... No sé, únicamente ponemos la intensidad del campo y vemos cómo va cómo se lanza el material. Y nosotros justamente lo que queremos ver es si en nuestras observaciones en submilimétrico podemos justamente mapear el campo. Pues voy a mostrar después cómo justamente es todo encaja, más o menos. Quédate por cuando termine. Entonces, esto es el último artículo que sacamos, donde justamente podemos tener una idea de qué pasa dentro de este sistema de Umunocerotis, donde tenemos esta es la Umunocerotis, pues aquí viene
es la que tiene un campo magnético de un orden de unos 10 Gauss. Aquí es su compañera que tendría un disco de acreción, y justamente esperemos sacar un artículo sobre esto. Y ahí está. Entonces, este sistema es el que estuvimos siguiendo. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que hemos estado haciendo. Entonces, básicamente, para ahorrar tiempo, lo que estuvimos haciendo es seguir este campo magnético. Lo que queremos saber es cómo evoluciona este campo magnético con el tiempo. Ok. Entonces, para hacer esto, utilizamos un interferómetro que se llama Chara y otro que es un espectroparamétro de alta resolución que se llama Narval. Chara es en los Estados Unidos, Narval es en Francia. Y básicamente hemos seguido durante los últimos años, hemos estado haciendo observaciones simultáneas en los dos instrumentos. Entonces, esto es el patrón de la pulsación de Humonocerotis, una hervetori, que tiene unos niveles, ¿cómo se llaman? Se llaman unos deep minimum, es decir, cuando su magnitud es baja, un máximo, y lo que llaman un shallow minimum, es decir, que no es tan es un mínimo, pero mayor que su mayor mínimo, digamos. Y eso son todas las veces que los observamos en los diferentes estados de polarización. Eso son polarización lineal y polarización circular. Y eso lo hicimos durante todo este tiempo. Entonces, un resultado rapidito, pues es que hemos recuperado los campos magnéticos, es decir, que el campo magnético más alto es de unos 13 Gauss, y también vemos que efectivamente el campo magnético está variando con el tiempo en este objeto. Entonces, básicamente es lo que estamos estudiando en este momento con, por ejemplo, Julio y otros colegas. Entonces, lo que queremos ver es si hay una correlación entre esa variación de los campos magnéticos y los choques, es decir, las pulsaciones que hay dentro de este objeto. También queremos ver si hay una correlación con los parámetros orbitales, es decir, según cómo está, en qué estado del sistema binario está el objeto, pues sí, también eso influye en el campo magnético. Y finalmente, si la intensidad de los campos magnéticos influye justamente en esos jets. También eso nos dice algo, es que cuando observamos, hay muchos objetos que observamos y encontramos un campo magnético nulo. A lo mejor era nulo porque no lo observamos cuando estaba visible. Entonces, a lo mejor hay que revisitar toda la muestra de lo que hemos hecho hasta ahora y incrementar la muestra, por ejemplo, con otros instrumentos de tipo Spiro y CRIRES, que son espectropolarímetro, pero en el infrarrojo, porque el campo magnético, su intensidad aumenta, no su intensidad aumenta, es un poquito más fácil de detectar a longitudes de ondas más altas, casi que. Y otro proyecto son el estudio en polarimetría submilimétrica. Entonces, básicamente queremos probar, es lo que te contaba, quería probar lo que vemos en los modelos de García Segura. Eso es un ejemplo, es exactamente este objeto, y podemos ver, por ejemplo, que como queremos ver justamente que los campos magnéticos pueden acomodarse con lo que él está buscando. Entonces, esto lo vamos a hacer por un montón de otros tipos de objetos utilizando ALMA. Es un proyecto con, por ejemplo, Lucero y Guillermo García Segura, justamente, y estamos esperando esos datos. Pero también queremos ver el campo magnético a larga escala utilizando Toltec. Entonces, esto es algo que también vamos a hacer ya que salió la propuesta de tiempo. Entonces, hay muchos proyectos
hemos hecho muchos progresos, que sea en términos de estudios teóricos y estudios observacionales, pero todavía nos falta mucho que hacer porque la muestra que tenemos es muy baja. Entonces, pues tenemos varios programas con miembros del grupo justamente que se han desarrollado durante estos congresos de polarización. Entonces, para que vean que hay cosas que salen de esos congresos de polarización, entonces son bastante útiles. Y gracias. Lo siento mucho, pero no hay mucho tiempo para preguntas, pero enseguida después de Yair, que es la siguiente charla de polarización en el cercano infrarrojo de la nebulosa planetaria M29, después de eso habrá un break, un breve break y podemos platicar con ella. Los invito a que la visiten. Muchas gracias, Lorenz. Ahorita en lo que se conecta Yair, perdón. Laurence, el modelo de García Segura incluye campo magnético, ¿no? ¿Este campo magnético es el externo del medio interestelar o es el de la estrella? El de la estrella.